Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de Presa Canarios, Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, hoy tempranito voy a hacer por primera vez tempranito por la mañana un vídeo que me ha estado rondando por la cabeza desde anoche. El vídeo de hoy va a ir de comentarios que me han hecho en alguno de mis vídeos. Bueno, en el vídeo Cristianos, Musulmanes y Presa Canario de hace unos 6 meses, en parte este vídeo fue motivado por una visita, como se ha podido ver, de un joven marroquí que vive en España, que vino con la novia, que es española, y estuvimos aquí charlando largo y tendido. Desde mi punto de vista fue una visita muy agradable. El joven marroquí estuvo a la altura de las circunstancias que uno espera de una persona que pertenece a otra religión, porque ese es un problema para algunos, para una parte de la sociedad musulmana y no musulmana. Entonces, estuvimos hablando, me regaló, que por cierto tengo ahí todavía la caja donde me trajo la botella de vino de Ribera del Duero. Luego se le mandó un cachorro que lo tiene allí, en la península. Me ha mandado fotografías hace poco. Bien, pues en ese vídeo, en el apartado comentarios, viene uno que por fin, porque he estado mirando, he estado revisando ayer concretamente por la tarde, revisando, porque ya he dicho en más de una ocasión que yo con demasiada frecuencia quizás, no he revisado los comentarios porque no quería verme condicionado por lo que dijeran allí, y entonces no los veía. Pero luego ya últimamente sí los estoy viendo, y ayer concretamente, no sé por qué razón, ahora no caigo en la cuenta, entré en el vídeo de Cristianos, Musulmanes y Presa Canario. Y leo: yo soy del norte de África. Hay en Marruecos, y tenemos un tipo de mastín o parecido al majorero y se llama Heidi, perro del Atlas. Bueno, pues resulta ser que hace unos meses, no recuerdo si por aquellas mismas fechas, hace 6 meses aproximadamente, estuvimos mi hijo Manuel Curto y yo, entramos por Google, él entró en Google y nos pusimos a analizar los distintos tipos de perros que hay en Marruecos y en la parte esa del Atlas, del norte de Marruecos. Bueno, pues entonces nos dimos cuenta que no había ningún perro de lo que allí aparecía que se asemejara ni que se aproximara, no tenía nada que ver con el perro de ganado majorero. Nada absolutamente, como podremos ver ahora en un momentito, porque ayer entré yo por YouTube, porque yo no me manejo muy bien con las redes, Entonces yo hubiese preferido entrar por Google, y se lo dije a mi hijo Manuel, pero él estuvo muy ocupado, muy liado en unas cosas y otras. Bien, y entonces entré por YouTube y busqué por el nombre del perro, Heidi, perro del Atlas, y me aparecieron un montón de fotografías, la historia de la raza, que al parecer fue reconocida, no sé en qué fechas, pero tampoco me interesa en este momento entrar en los detalles no precisos, pero sí que allí hablan de la raza y aparecen unas cuantas fotografías. Primeros planos,
¿eh? Muy realistas, o sea, se ve lo que son los perros ahí. Unas fotografías pues con muy buen color, o sea, tienen colorido, se ven perfectamente, ¿no? Como podremos ahora. Lo que pasa que yo hice fotografía de lo que aparecía allí. No tendrá la fidelidad, pero vamos, se va a comprender lo que yo voy a plantear y los que vean esto, pues este vídeo, podrán comparar y pueden entrar por YouTube, por Google, buscando este perro y otros perros que hay en Marruecos, ¿no? Porque la verdad es que para los españoles que no hemos estado en Marruecos, Marruecos a nosotros, como país musulmán además, nosotros nos movemos en la esfera del Estrecho de Gibraltar hacia arriba y conocemos mucho, pues yo qué sé, desde Rusia hasta el Estrecho de Gibraltar. Y conocemos mucho de Norteamérica porque los tenemos siempre hasta en la sopa, porque lo han inundado todo, las costumbres, las músicas, todo lo han inundado en todo Occidente. Y también con influencias en otros países que no son Occidente. Bien, entonces estamos totalmente inundados por la cultura anglosajona, de ahí del norte y de Inglaterra, pero sobre todo de Norteamérica, ¿no? Todo lo que se cocina en Norteamérica, eso es el no va más, desde hace décadas, ¿no? Y la juventud, sobre todo, la muchachada, como se suele decir en España, pues están muy impregnados, muy imbuidos en sus formas de ver la vida, en todo, ¿no? Y ahora, de un par de décadas para acá, con toda esa cultura woke, ¿no? Bueno, pues de los progres, que muchos ya están renegando de eso, que se dieron cuenta que, como digo yo, se habían tragado la bola. Esto fue un montaje, como tantas cosas que he dicho en un vídeo anterior, y bueno, pues en esa esfera nos movemos nosotros, pero del Estrecho de Gibraltar para abajo, pues poco conocemos. De Marruecos, lo que más conocemos es lo que nos llega a Europa, pero yo no voy a hablar de Europa. Nos diferenciamos considerablemente de los Pirineos, desde Francia hacia el Estrecho de Gibraltar, nos diferenciamos mucho de Europa, aunque tengamos unos orígenes que están en Europa, parte, porque los íberos no eran de Europa, estaban en Europa desde el punto de vista geográfico, pero es otro mundo. Entonces nosotros somos una mezcla de todo eso, como se ha podido ver en vídeos que yo he hecho, y que vamos, que sobre ese tema hay muchísima bibliografía, hay muchos reportajes, hay muchas conferencias, hay mucho donde uno puede ver y formarse, porque la verdad es que nos falta mucha formación, a todos, a todos. Y sobre todo nos falta formación, y les falta mucha formación, a muchos de los musulmanes magrebíes, ya no hablemos de los otros, ¿no? Que estoy refiriéndome a Marruecos ahora, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de los marroquíes no saben cuándo se funda el Estado de Marruecos, como nación. No lo saben. Porque además una buena parte de la juventud, y sobre todo de los padres de esa juventud, que muchos emigraron a España, a Francia y a otros países, pero sobre todo a España y sobre todo a Francia, ¿no? Bueno, pues eran analfabetos o prácticamente analfabetos. Lo que sabían de Marruecos era lo que habían vivido en sus casas, en sus pueblos. Bueno, lo que le pasó eso a muchos países cuando todavía no estaban muy puestos en las culturas diversas que dominan el mundo. Entonces todavía hoy, yo he visto ahora mismo, hace 2 o 3 días, una joven catalana que acaba de marroquí catalana, o catalana de origen marroquí, que ella lo dice, ha escrito un libro y comenta un montón de cosas que la verdad que le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? De las costumbres, de las tradiciones, del casar a las chicas sin su autorización desde jovencitas. Luego ya no hablemos de las ablaciones y toda esa serie de cosas, ¿no? Bueno, pues esta joven habla de que sus padres cuando llegaron a Cataluña eran analfabetos, como la mayor parte de los magrebíes que se han establecido en Cataluña y en el resto de España. Gente mayor que, bueno, que no sabían ni escribir.
Bueno, y ¿cómo diríamos? ¿Es culpa de ellos? No, no, no es culpa de ellos, es donde han nacido. Yo me acuerdo cuando era niño que llegaban de Andalucía, la gente más desheredada de Andalucía, ¿eh? Y salían de Andalucía hacia Cataluña por la cuestión del desarrollo industrial, buscando trabajo. Y entonces llegaban, ¿eh? A veces incluso personas mayores con sus hijos, que ya tenían sus hijos con hijos, o sea que esos señores mayores ya tenían nietos, señores y señoras. Bien. Entonces yo recuerdo que muchos de ellos eran analfabetos y llegaban, como se suele decir en Andalucía, con sus churrumbeles, o sea, los niños, y la verdad es que el espectáculo era deprimente. Por no utilizar otro término, ¿no? Bueno, y se desparramaban por la periferia de Barcelona, por los pueblos de Barcelona, y algunos pues llegaban a los pueblos de Lérida, de donde yo procedo, ¿no? Y buscando trabajo, como peones, como albañiles, como lo que quiera que fuera, ¿no? Y claro, pues por ahí han pasado muchos pueblos. Bueno, pues lo que nos ha estado llegando a España, incluido Canarias, pero sobre todo en la península ibérica, pues muchos magrebíes que han salido huyendo de Marruecos, pues precisamente por necesidad. Pero llegan con unos límites mentales muy importantes, negativos. Y es que están con la cuestión de la religión del Islam, pero con un enfoque de fanatismo, producto de una ignorancia. Y entonces de lo primero que le hablan a uno es de Alá, Alá que significa Dios, ¿no? De Alá y de Mahoma y de tal, y bueno, y sus comportamientos, y además manipulados por los jefes religiosos, que los acompañan en Cataluña y donde quiera que sea, y venga a fundar la mezquita, porque si no funda la mezquita, ellos no pueden dominar a su pueblo y al pueblo que intentan convertir, que es el español, con toda su diversidad. Bueno, y eso crea unos conflictos tremendos. Eso no es una cuestión que yo dé a conocer ahora. No hay más que ver lo que ha pasado en Francia antes que en España, más grave. Y ahí tienen el problema, un verdadero problema nacional. Y en Alemania, y en Bélgica, y en Suiza, pero no en Rusia, porque no les han dado entrada, no en Hungría, porque no les han dado entrada, no a los marroquíes, no, a toda esa población que lo único que les va a aportar no es cultura, sino conflicto. Es un verdadero problema. Si eso ocurriera en esos países, a la inversa, pues sería terrible. Me podrán decir, sí, pero aquí llegaron los colonos franceses, Marruecos, por ejemplo, el norte de África, holandeses, alemanes, belgas. Bien. Sí, pero no estamos hablando de eso, que eso es verdad, ¿no? Y allí han estado explotando, y han estado armando la marimorena de tergiversación de la verdad de lo que está ocurriendo allí, cómo se nos ha ocultado, y allí estaban para llevarse el producto de allí, con la mano de obra de allí esclavizada prácticamente. Eso lo conocemos, pero eso no le resta importancia a lo que yo estoy hablando. Son dos cosas diferentes, ¿no? Eso habría que estudiarlo en capítulo aparte, pero yo no estoy ahora estudiando aquello, pero hago una alusión a aquello para aquellas personas que me puedan saltar y decir en un comentario, no, porque sí, es verdad. Pero ahora estamos hablando de los perros de Marruecos y de cositas que quiero comentar aquí. Entonces esta persona que me hizo el comentario hace 6 meses, que yo me lo he encontrado en comentarios que me ha hecho en otros vídeos, y lo he mencionado en uno de mis últimos vídeos, Malik Tahara, y yo no me acababa de aclarar, no entendía quién podía ser esta persona. De Salman, me imagino que será, ¿no? O algo así. Bien.
Y ayer me di cuenta, por el comentario que me hacía, y el comentario que me hacía es este que he leído. Soy del norte de África, claro, el norte de África, cuidado, porque hay otros países del norte de África, sin ser Marruecos, que son colindantes con Marruecos. Entonces, Libia está ahí, Túnez está ahí. En fin, Marruecos. Yo me imagino que este señor es de Marruecos. Bien. Tenemos un tipo de mastín o parecido al majorero. Bueno, pues ahora vamos a ir bien. Pero bueno, el comentario es que este señor, que ya volveremos, Malik Tahara, bueno, pues no me cuadraba muy bien, pero por algo que dijo, que yo me he referido en un vídeo ya cuando yo estoy haciendo hoy por la mañana, pues el otro ya lo verán, ¿no? Donde yo me refiero a él pensando que es canario, porque hace una alusión a cosas canarias. Y ahora lo entiendo todo. Y lo que yo le digo en un vídeo anterior, ¿cuántos libros ha leído? ¿Cómo está depuesto? Pues ahora lo acabo de comprender. Pero yo pensé que me estaba dirigiendo a una persona de aquí con ideas nacionalistas. No, es otra cosa lo que mueve a Malik Tahara. Es otra cosa. Otra cosa en la que no quiero entrar. No es lo que yo me he propuesto a la hora de hacer este vídeo. Bien, entonces, los perros que yo he visto, y lo vamos a ver ahora algunos, del norte de Marruecos, a ver si me aclaro, del norte de Marruecos, pues aquí están. Aquí tienen dos ejemplares que yo no sé lo que podrán tener de parecido al perro de ganado majorero. Esto tampoco es el perro bereber. Ahora hablaremos de eso. Es ahí del norte de África, sí, vale. Aquí tenemos otro ejemplar que recuerda un poco a los mestizos de Collie. ¿Vale? Otros perros. Aquí hay otro, también, del supuesto, pongámoslo de raza entre comillas, otro ejemplar. ¿Qué tiene que ver eso con el perro de ganado majorero? Nada. Aquí, 3 cachorritos. ¿Tiene algo que ver con el perro de ganado majorero? Otra fotografía. Aquí hay un ejemplar en trota en extensión. Vale. Hay muchas más fotografías que las pueden ver. Ah, miren, aquí hay más, aquí hay más. Otra fotografía. Y ahora comentaremos lo que al parecer es este perro. Mírenlo. Otro. Este es el perro Heidi. Aquí otro. Pero no hay uniformidad racial, aunque haya sido reconocido, pero las sociedades caninas reconocen porque les interesa reconocer. Y también tiene mucho que ver quién está detrás de la aspiración al reconocimiento por parte de cada país o de cada región, por ejemplo, lo que ha pasado en España, ¿no? ¿Quién está detrás? Porque si hay presión de tipo político, lo que quiere que sea, porque le interesa a Marruecos que se reconozca la sociedad en la Federación Cinológica Internacional, que me imagino que esto es una raza que ha sido reconocida por la FCI. Bien. Entonces, estos perros no tienen nada que ver con lo que ahora vamos a ver. Que yo ya estas fotografías las he puesto y que no las he hecho yo. Esta que vamos a ver ahora apareció en la revista Aguairo, que yo ya he hecho vídeos donde aparece, ¿no? Aquí tenemos de la revista Aguairo, boletín informativo del 83, 1983, ¿vale? Pues aquí está el perro. ¿Qué tiene que ver ese perro con esos perros? Que me lo digan a mí. Pues que yo soy ciego. Y luego aquí vamos a seguir viendo que, bueno, ya ustedes han visto todo lo que yo vengo denunciando con respecto al aborigenismo de los perros en las Islas Canarias.
Aquí. Esto es de la revista El Mundo del Perro del 1989. De las personas que entran a hacer comentarios en mis vídeos, la mayor parte de ellos no habían nacido. Esto es de 1989. Esto de Aguairo es del 83. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a ver aquí. A ver, que no me líe yo. Bueno, esto es de un trabajo que yo publiqué en la revista El Mundo del Perro. Y aquí lo tienen. Lean lo que pone ahí. El perro de ganado majorero. Y una cachorrita criada por mí, aquí en el criadero con mi hija, que aquí tendría 11 años, 12 años como mucho. Irema Curtó Guillén, que ahora tiene 52 años. O sea, fíjense la cantidad de años que han transcurrido, que yo me estaba dedicando, pero de lleno, a la recuperación del perro de ganado majorero. Esta es una cachorrita nacida aquí de perros que yo había importado, por lo menos los abuelos de Fuerteventura de aquella época. Bien, pues entonces este trabajo fue publicado en la revista El Mundo del Perro con estas fotografías. Y aquí hay un perro de ganado majorero de una línea que ya se perdió, de capa gris, el padre de Gran Tarajal, de las playitas, de un perro de Ramón Sosa Roger. Este perro es hijo de Major I y este es Major II. Bueno, allá al fondo una yegua castaña hispanoárabe criada por mí, no, perdón, comprada por mí de potrita y luego criada y domada por mí. ¿Vale? Pues este perro era un perro de ganado de aquella época. Y hay fotografías de 1936 de perros de ganado en las playitas de esta capa, exactamente de esta capa. Esto para lo de los que llaman bardino, pues para que se enteren ya de una puñetera vez, porque ya está bien que sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ningún estudio concienzudo, se ponen aquí a poner comentarios, que ahora entraremos en los comentarios de Carmelo Alonso Carreno, que no sé quién es este señor, que al parecer es de aquí de Canarias, y luego veremos. Bien, entonces es un perro, y este es un perro fotografiado en Tacón, Santa Cruz de Tenerife. Obsérvese su poderosa estructura, pero este perro ya tenía menos raza que este. Yo fui a verlo y estuve en la casa, lo fotografié yo. Bueno, pues este perro ya tenía mestizaje, pero conservaba todavía bastante pureza racial. Bien, entonces, estas fotografías, aquí está, mi hijo mayor, que aquí tendría 15 años. Mírenlo, con un perro de capa gris de la línea de Ramón Sosa Roger, llamado Acorán, perro de ganado majorero de 10 meses de edad, de manto gris, Tenerife, del Club Español de Perro de Ganado Majorero, que era del club que yo fundé, que aspiraba a ser español, pero no porque se reconociera por la Sociedad Canina Española. Yo le puedo poner lo que a mí me parezca un club. Le llamo Club Español o Club Canario, o lo que quiera que sea. No necesito que me lo reconozca, porque la aspiración era que lo reconociera la Sociedad Canina Española. Pero yo lo dejé parado, como he dicho en alguno de los vídeos, y me olvidé del tema. Bueno, pues este chico, mi hijo aquí, tiene ahora 55 años. ¿Dónde estaban todos los que hoy en día son los que parece que cortan el bacalao dentro de la cuestión del perro de ganado majorero, su recuperación, y que organizan muestras? ¿Dónde estaban en el 50, en esos años? Vamos a ver. Pues ahora mi hijo, que lleva muchos años en Suecia, tiene 55 años. Pues aquí está Acorán. Este perro tenía aquí, yo qué sé, ¿cuánto dice aquí? De 10 meses. Bien. Entonces, yo he escrito ya mucho sobre, y los derivo a ustedes, les invito a que vean mis vídeos sobre el perro de ganado majorero y mastín canario y todo eso, que yo he aportado mucha documentación, pero lo que no se puede es venir a hacer un comentario
como este del señor Carmelo Alonso Carreno, que probablemente sea hijo o nieto de murcianos, de vallisoletanos o de cualquier parte de la península, pero son más nacionalistas, son más aborigenistas que nadie, como a Rafael Franquelo, que lo vi ayer en un reportaje, en un vídeo hablando de Cubillo, un reportaje que salió, que lo hizo un periodista competente, por supuesto, hablando de Cubillo, entrevistando a personas, hombres y mujeres, sobre todo hombres, que estuvieron en el movimiento de Cubillo, del independentismo guanchista, que querían que se hablara aquí la lengua guanche, el bereber, en fin, esas locuras, y encima lo ponían como que era una persona, el Antonio Cubillo, abogado, sí, pero este señor era un castrado mental. Porque lo que este señor planteaba, muestra de ello es que cuando recibió el atentado en tiempos de Martín Villa, el ministro del Interior, del gobierno del PP, bueno, el PP en aquella época Alianza Popular, probablemente, bueno, entonces, en tiempos de Martín Villa, pues este señor recibió un atentado y quedó en silla de ruedas. Y luego vino para Canarias, su tierra de nacimiento, y yo dije en una ocasión que era nieto por una rama de alicantino y por la otra de gaditano, y me salió uno de Cuba, un joven de Cuba, pues bueno, poniéndome de vuelta y medio que este señor era de origen palmero. Este señor de Cuba no tiene ni idea. Pero cualquiera puede decir cualquier cosa y ahí queda. Pero bueno, yo estoy en mi pleno derecho de aportando datos, como ha dicho uno, dato mata relato, como ha dicho un comentarista en el vídeo que vi ayer, en un comentario, pues es verdad. Sin datos, sin conocimiento, pues no se pueden hacer afirmaciones en una cosa pública, como es esto, un medio público, en un vídeo de Manuel Curto o de Pedro González, me da lo mismo, de lo que quiera que sea, pero oiga, hay que tener unos conocimientos para poder hacer ahí un comentario, ¿no? Porque es que si no, lo único que hacemos es ensuciar el paisaje cultural, Y hay que pensar si lo que tú dices es cierto o no es cierto y de dónde has sacado los datos si es que tienes datos, si es que tienes conocimientos, cuántas cosas has leído. Señor Carmelo Alonso, lo siento por usted, pero la verdad es que, ¿qué quiere que le diga? Vuelves escrito tal cual, ni comas ni nada. Vuelves a confundirte el bardino es prehispánico y bereber, di la verdad, ¿ok? Sé serio. Todo una parrafadita, y yo digo, ¿este señor que era? ¿Un seguidor de Cubillo? ¿O es un pibito, como se dice aquí, un chico joven que es posterior al cubillismo, pero que está metido en ese potaje? Vuelves a confundirte, el bardino es prehispánico, es bereber. Di la verdad, ok, sé serio, pero es que esto mismo me lo puso en un vídeo anterior. Entonces yo a este señor no le digo que no entre a ver mis vídeos, no, ni que no entre a hacer comentarios, simplemente yo le invito a que haga comentarios con una base y que la gente los lea, que lo lea, Y entonces, escuchándome a mí, lo que yo argumento, con toda la documentación que yo he aportado en todos mis vídeos, que están en la historia de Canarias, y vuelvo a repetir lo mismo, que lo siento por un señor de Brasil, que está siempre también dando la matraca. A este señor lo voy a bloquear sobre la misma, ¿no? Se lo voy a decir a Manuel, porque yo no sé ni cómo se bloquea. Le voy a decir, mira, bloquea a este señor, porque este señor simplemente mete el cazo ahí para molestar, Yo le entiendo ahí, que lo dice no en un español correcto, yo lo que le entiendo ahí es que yo sigo hablando de mis perros. Pues yo hablaré de lo que crea conveniente y el que me quiera escuchar que me escuche. Pero yo no solamente hablo de mis perros, yo hablo de los perros canarios a través de la historia y me refiero a otras razas y los posibles vínculos que tienen unas razas con otras y con el perro de presa canario. Eso no lo ha hecho nunca nadie, Lo he hecho yo solo y exclusivamente. Porque el resto de las personas que han escrito sobre esto, como Manuel Martín Bettencourt y otros, pero sobre todo él que publicó un libro, lo que hizo fue mentir desde el principio hasta el final. Y ahora está calladito porque, claro, no se puede
meter otra vez en lo mismo porque es que ya no tiene credibilidad ninguna. Él en plan privado podrá hacer comentario con un amiguete, con un señor que lo entrevista, pero nada más. Pero es totalmente intrascendente. Totalmente. Es que ya ni siquiera no se le escucha ni en el mundo del presa canario de las Islas Canarias. Habrá alguno, por supuesto. Siempre hay alguno, ¿no? Todo loco tiene su seguidor. Todo ignorante tiene su seguidor. Todo mesías, entre comillas, tiene sus seguidores. O sea que no hay que escandalizarse. Bueno, pues eso es así. Entonces, el vídeo donde Carmelo Alonso Carreno, que ha comentado varios vídeos míos, esto ha sido extraído del vídeo La relación entre los perros cimarrones de Uruguay y el presa canario. De ese vídeo lo he sacado yo, lo he estado buscando esta mañana porque me sonaba y bueno, pues que diga la verdad, que serio, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Desde cuándo el perro de ganado majorero es de origen bereber? ¿Desde cuándo? Ahora voy a hablar de lo que aquí sí tiene origen bereber, de la zona de Berbería, pero no se sabe exactamente de cuántos puntos y en cuántas, digo, y en qué fechas, en qué distintas fechas entraron distintas poblaciones aquí. Eso no está claro. Eso no está nada claro. Eso de que un comentario también me decía, que ahora mismo no recuerdo quién era, que decía que esto era Namacig y que tal, y no sé qué, no sé cuánto. No sé si sería este mismo señor Carmelo Alonso, probablemente, no lo sé. Pues no se sabe. Yo sigo a varios historiadores canarios y no canarios que viven en Canarias y que escriben, y arqueólogos. Y claro, la arqueología y la historia, si no van a la par, pues los historiadores se pierden mucho y los arqueólogos también. Entonces, pues yo qué sé, podría mencionar algunos cuantos de aquí de Canarias, algunos catedráticos de arqueología, y que también han estudiado la carrera de historia y están muy puestos en el tema. Pero cuidado, lo que te dicen ahí en los libros, que yo los tengo aquí encima de la mesa, repasándolos y repasándolos, pues claro, aquí está este libro de Rafael González Antón y de Tejera Gaspar, que lo he recomendado, si es que lo consiguen, pues aquí nos damos cuenta de que lo que escriben en determinados puntos del libro, luego intentan pues arreglar la cosa porque no es como ellos lo escribieron, sino que se han ido descubriendo otras cosas. Y ahora mismo se están descubriendo cosas, por ejemplo, en el Lanzarote, que lo estoy siguiendo yo, pero se está descubriendo desde hace tiempo, de que probablemente los romanos, probablemente no, al parecer los romanos estuvieron aquí en las Islas Canarias, y hay arqueólogos que dicen que no, y dicen, bueno, y estos arqueólogos e historiadores dicen, no, sí, que estuvieron aquí los romanos, y los cartagineses y los fenicios. ¿Qué diferencia había entre los fenicios y los cartagineses? Bueno, pues Cartago fue fundada por los fenicios. Pero claro, cuando una persona que no tiene esos conocimientos de historia, en la medida que nosotros podemos alcanzar a comprender aquella historia de los fenicios, de dónde procedían los fenicios, y que fueron fundando factorías para comerciar. Hay muchas personas que no saben lo que son factorías, ¿no? Pequeñas bases poblacionales, con su infraestructura, para poder comerciar con los pueblos colindantes de donde ellos se establecían. Y ellos fundan Málaga, los fenicios. ¿Y de dónde procedían los fenicios? Pues bueno, pues de ahí ahora se me fue la palabra, entre Tiro, Sidón y todo eso, ya me vendrá la palabra. Entonces, de ahí venían esas personas y fundaron Cádiz, el asentamiento más antiguo de toda Europa, y fue importantísimo. Pues este pueblo fenicio fundó varias poblaciones de ahí, que ahora no tengo por qué meterme, ahí en la costa española,
¿eh? Y bueno, fundaron Cartago, ¿eh? Y luego Cartago fue vencida en el siglo, creo que fueron 150 años antes de Jesucristo, si no recuerdo mal, pues fue vencida por los romanos. Ustedes habrán oído hablar de Amílcar Barca, ¿no? Y de Aníbal y toda esta gente, que eran de ahí, que eran de origen fenicio. Y que con elefantes y sus huestes, muchos de ellos enrolados de la península ibérica, ibéricos, llegaron hasta casi que a las puertas de Roma y no atacaron Roma. Llegaron a alguna negociación seguramente y se volvieron otra vez a Cartago. Y luego los romanos, bien les pesó a los cartagineses no haber invadido, no haber entrado en Roma y haber masacrado a Roma, que era la cabeza del imperio, ¿no? Bueno, pues... Y luego les costó lo que les costó. Que los romanos vencieron a los cartagineses en su terreno, y luego ya empieza el Imperio Romano en todo el norte de África. En todo el norte de África. Desde Marruecos hasta Egipto. Y ahí dejaron, bueno, toda una cultura. Ahí están las ruinas. En la antigua Cartago. Hay mucho escrito sobre eso. Pero claro, hay que leer. Hay que leer y ver reportajes, porque hoy en día tenemos la gran fortuna del Internet. Yo me muevo, ya lo he dicho más de una vez, con YouTube, ¿no? Entonces yo escucho a gente autorizada, gente muy formada en esos campos. Yo aprendo de ellos y se me queda algo, que es lo que me sirve a mí para argumentar. Vale, pues entonces... Estos perros del norte de África, hay quien lo hace descender de los perros introducidos por los romanos. Tengan en cuenta que Roma tenía desde partes de Inglaterra, una parte de Germania, la actual Alemania, todo eso, la Galia, que fue dominada por César, que escribió sobre la conquista de las Galias, ¿no? Bueno, todo eso hasta Siria. Habrán oído hablar de Palmira, ¿no? Todo eso hasta Egipto, bajando por Jerusalén, por Israel. Todo eso, si lo leen un poquito, pues se enterarán, ¿no? Bien, pues los romanos estuvieron ahí. Y vaya que sí. Existe todavía influencia de la época romana. Menos influencia los vándalos, de donde viene Andalucía. Andalucía viene de vándalos, y era Andalucía, no viene del Andalus al Andaluz de los árabes, no. Viene de los vándalos, y de ahí viene Andalucía, Vandalucía. Entonces, y he estado viendo yo un vídeo, pues, de alguien que habla de que estos perros de tipo que está como emparentado con los mastines del Pirineo, francés, español, no el actual español, sino del anterior, que tienen muy parecido, un gran parecido, ¿no? Y luego con los Maremano abruzzese y esos perros de alta montaña, y tienen unas características morfotípicas, incluso en el pelo y en todo eso, muy parecido, pero que muy parecido. Y probablemente tengan algo que ver. Estos perros no son de tiempos anteriores, de allí, de los bereberes, de la gente de los dromedarios. No. Esa gente no tenía estos perros. Y estos perros se quedaron ahí, en la parte del norte de Marruecos, bueno, la parte norte de ahí, de África. No solamente de Marruecos, No solamente de Marruecos. Porque Marruecos limita con otros países que antes no eran países, Y cuando estaban los romanos, era todo parte del Imperio Romano, como la península ibérica. Toda la península ibérica era del Imperio Romano. Y gran parte de Europa era del Imperio Romano. Un imperio generador, no depredador. Entonces, al señor Carmelo Alonso.
iba a decir, siento disentir con él. No, 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 yo no tengo nada que disentir con él, con este señor, con Carmelo, no. Ni con Malik Tahara. Nada, simplemente yo doy un argumento intentando demostrar de que el perro de ganado majorero es de origen español, de la península ibérica. Y yo he aportado datos de cuando entran los primeros caballos, 500 piezas de armas, más igual número de hombres, andaluces. Está documentado. Está documentado, está aquí en los libros que yo tengo aquí en mi mesa, que estoy haciendo un repaso de distintos textos. Bueno, pues todo esto, cuando se ignora, cuando no se conoce, pues lleva a las personas que, como se suele decir, no hay nada más atrevido que la ignorancia. La ignorancia no de insulto, de eres un ignorante, como diciendo, eres un cabrón. No, 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 no. Ignorancia de ignorar. No conocen los textos. Porque claro, nosotros no hemos vivido en aquella época. Nos tenemos que limitar a la lectura de textos que se escribieron en aquella época y que luego se han estudiado y se van cotejando los textos de unos con los de otros, comparando, a ver si no saben lo que significa la palabra cotejar. Y entonces se van comparando y se sacan unas conclusiones. Y a la conclusión que se llega es que estos perros fueron introducidos de fuera. No caigamos en ese nacionalismo absurdo que he dicho en un vídeo anterior, ¿no? Que es lo nuestro, lo de aquí. No, mire, perdone, ni esos perros proceden de aquí, en sus orígenes, ni ustedes tampoco. Y mucha de la población marroquí tiene orígenes diversos. No hay más que ver a los marroquíes, de la raza negra del sur, y de muchos otros pueblos que han entrado, que han salido, que han ido, que han venido, porque la población siempre nos estamos mestizando. El joven que vino aquí, supongamos, marroquí, que la novia es granaína, pues periodista, pues supongamos que ellos se casan, lo veo difícil, pero bueno, se casan y tienen hijos, pues ahí está el mestizaje. Ahí está el mestizaje. Lo mismo que yo me he mestizado con mi primera esposa, y con mi segunda esposa, y ahí tengo los hijos, y por aquí vecinos, bueno, la tira, constantemente, por todos lados. Y eso ha sido durante siglos. Lo que pasa es que la ignorancia lleva a las personas a pensar, sin conocimiento de causa, de que somos de aquí. Por ejemplo, te dicen el apellido Pérez, González, Plasencia. No, son apellidos canarios. Mire, perdone usted. Hablan desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Todos esos apellidos son españoles y algunos portugueses. Pero es que apellidos portugueses y españoles hay muchos en común. Porque están ahí, limítrofes, ya han estado mezclados. Incluso el reino, Felipe II, estuvo casado con una portuguesa y luego tal. Y ha habido siempre un trasiego de pueblos de arriba para abajo y tal igual. Bien. Y a lo que iba es que aquí perros de origen marroquí, de la parte del Atlas, todo eso, no hay nada. Aquí lo que hay de origen de esa parte, del continente, ahora nos olvidamos de Marruecos, lo que es la frontera, que limita lo que es Marruecos de lo que no lo es. Bueno, pues, de ahí hasta el Sáhara, desde los primeros tiempos de la conquista por los normandos, cuyos jefes eran Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, con sus capellanes que eran Bontier y Le Verrier, que escribieron unos textos, ellos eran los cronistas de la época de ellos, ¿no? Bueno, pues escribieron Le Canarien, y hay dos versiones, la B y la G de Gadifer y B de Bethencourt. Bien, pues ya estos señores, cuando Jean de Bethencourt, normando, y el otro también, Gadifer era normando, de ahí de una parte de Francia, y si no, léanlo, porque esto no es una clase de historia. Esto es simplemente para argumentar lo que yo afirmo. ¿Vale?
Entonces, aquí lo que se trajeron fueron los dromedarios que existen, pero cuidado, no hay descendientes de los dromedarios de aquella época que se trajeron aquí, a las Islas Canarias, primero Lanzarote y Fuerteventura. No, 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 no. Se han seguido introduciendo dromedarios constantemente en Lanzarote y en Fuerteventura, que luego se han desparramado por el resto de las islas. Pero donde más los hubo, y ahora mismo que están solamente de cara al turismo, yo he estado en Lanzarote hace unos pocos años, y he visto en el cuello las letras arábigas. Son dromedarios que han sido comprados recientemente en Lanzarote, digo, en el Magreb, ¿no? Ahí, por Marruecos, por el Sáhara, por donde quiera que sea. Bien. Pues se trajeron los asnos salvajes también, digo, los asnos africanos, no salvajes, domésticos. Y esclavos, hacían unas razzias allí en África y traían para poblar Lanzarote y Fuerteventura para la agricultura. Entonces no había industria, no, como hoy lo concebimos, no. Para la agricultura, familias completas, los traían allí y luego los acababan cristianizando, ¿no? Bueno, pues esas gentes son de origen de allí. ¿De qué partes? Bueno, pues ya eso es de suponer. Unos de la zona del Sáhara, porque Lanzarote y Fuerteventura, como el resto de las islas, pero estas las más cercanas, 100 y pocos kilómetros de distancia. Bueno, pues está entre el enclave, cercanía, entre la división del Sáhara. No, Sáhara no es marroquí, cuidado. Del Sáhara, esa franja importante que hay del sur de Marruecos hacia el sur, bien, del Sáhara y lo que entendemos hoy como Marruecos. ¿Vale? Pues de ahí se trajo población para Lanzarote y Fuerteventura como esclavos. Y luego, cuando se van conquistando las islas, como la población aborigen, por enfermedades, por las guerras que tenían escaramuza, lo que quiera que sea, por lo que quiera que fuera, que eso hay muchos textos que yo ya he mencionado, ¿no? Se trajeron muchos esclavos de ahí, berberiscos, muchos, de distintos puntos, y estaban aquí como esclavos, y luego se cristianizaban y bueno, llegaron a formar parte con la población de aquí, que era un mestizaje y remestizaje de lo que quedó de los aborígenes en todas las islas, y de los andaluces, extremeños, digo andaluces, extremeños, en fin, españoles, lo que hoy entendemos como españoles, y de portugueses, pero fundamentalmente españoles. Entonces, aquí eso sí existe. Mucha de la población que hay en Canarias, en todo Canarias, tiene orígenes no de la parte antigua prehispánica. No, 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 no. También de las poblaciones que se encuentran aquí cuando se empiezan a conquistar, esos procedían de allá, pero no sabemos si solo y exclusivamente de ahí de Berbería, porque probablemente traían también los gaditanos de aquella época, ¿no? Los fenicios, si es que estuvieron aquí, los romanos, que sí, que estuvieron aquí, los cartagineses, bueno, en determinadas partes, en determinados puntos, pues probablemente trajeron también población del sur de la península, que se diferenciaba poco de la población humana del Magreb. Entonces, todo eso está aquí metido, mestizado, entre las familias. No lo digo yo, están los textos. Aquí está el libro que yo les he mostrado, ¿no? Que habla de eso, bueno, y en el libro... Este otro, tengo un lío aquí de libros que no les cuento. Bueno, pues en este libro, ¿no? Nuevos estudios de historia canaria, las Islas Canarias de la Antigüedad al Renacimiento. Pues aquí hay muchos datos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. En este libro que he mencionado, que lo he mostrado, ¿no? De este señor. Bueno, pues aquí he leído yo, basado en documentos, que en el 1522, la conquista de Tenerife, la conquista de las Islas Canarias se termina en Tenerife en el 1496. Bien, pues en el 1522 la población de Tenerife y el resto, pues algo iría más o menos por la situación sería un poco más o menos lo mismo, ¿no? En Tenerife era el 75% europea, es decir, básicamente española,
andaluza, ¿eh? Y también de portugueses, pero donde más influencia portuguesa hubo fue a partir del repartimiento de tierras, pero participaron también algunos como judíos, judíos que participaron económicamente, en la financiación de la conquista de las Islas Canarias. Eso está muy documentado, me lo invento yo. Bien, esto fue un batiburrillo de gentes, de movimientos y de todo. Bien, pues el 75% era eso. Y el 25% restante eran esclavos magrebíes, esclavos negros, esclavos aborígenes y lo de la esclavitud ya estaba realmente casi que el que estaba bautizado ya era como un cristiano viejo. Bien, y todo eso se fue mestizando. Los esclavos negros con los magrebíes, con los esclavos, perdón, con los aborígenes, todo eso se fue mestizando. Y todo eso está aquí. Aquí. Y cuando se hacen estudios genéticos, que ya lo han advertido personas mucho más autorizadas que yo, cuando hacen estudios genéticos dicen, cuidadito, porque si se basan en los estudios genéticos de los aborígenes canarios, de los restos de preconquista, con la población actual, pues resulta que nos encontramos, población actual descendiente de canarios, no de alemanes o ingleses de hace 4 días para acá, no. Tengan en cuenta que muchos de esos esclavos magrebíes que se trajeron aquí tenían origen de allá y coinciden los mismos orígenes que los de los aborígenes. Entonces, probablemente no, es un hecho incuestionable que parte de la población que desciende de aquellos mestizajes, pues a ver quién deslinda lo que era aborigen prehispánico de descendientes de magrebíes traídos aquí de la zona del Sáhara y hacia lo que hoy entendemos como Marruecos y de por allá. O sea, muy complicado el tema, o muy complejo a la hora de estudiarlo. Bien, pues esto es lo que no tienen en cuenta estas personas que hacen estos comentarios. Entonces, cuando uno va a hacer un comentario, supongamos yo, voy a hacer un comentario sobre un vídeo de un autor X, no de perros, de cualquier otro tema. Pues lo primero que me planteo es, ¿qué digo yo aquí? ¿Tengo los conocimientos suficientes como para hablar, argumentar o enmendarle la plana a alguien? Pues me quedo callado. Veo el vídeo, lo escucho y a veces, derivado de esos vídeos o de una presentación de unos libros, luego yo enseguida me voy a comprarlos o los pido. Y muchos de los libros que tengo ahora mismo aquí, algunos, ¿no? Pues los he comprado así, porque han sido presentados por internet. Lo he visto yo ahí. Entonces yo los he comprado y los leo con fruición, con mucho interés. Bien, pero claro, cuando no se tiene más que prejuicios, y encima los prejuicios son consecuencia de la ignorancia. Entonces, señor Carmelo Alonso Carreno, esto que yo tenga que decir la verdad, ok, sé serio, no, aplíquese el parche. No me acuse a mí, en público ni en privado, de que yo no soy serio, y que yo tengo que reconocer el origen prehispánico del perro bardino majorero, porque estamos en lo mismo. Bardino no es raza, señor, no es raza, y es mi deber informar a quien me quiera escuchar, que lo hace muchos años que lo digo, no es raza. Bardino es una palabra castellana antigua, ya que se escribe en textos en el siglo XV, en León, en Aragón, donde se habla bardino, una res, un perro, un caballo. Bardino, mezcla de pelo blanco, negro que forman rayas. Eso significa bardino, no es una raza. Y por eso reconocieron el perro de ganado majorero como perro majorero, mal hecho, que lo he dicho ya muchísimas veces. ¿Por qué? Porque yo denunciaba y decía y divulgaba que bardino era capa, lo mismo que barcino del árabe baraxa. Es capa de cualquier perro, de cualquier animal. Esas franjas, ¿no?, que algunos llaman atigrados por la cinofilia moderna,
Pues no, eso es bardino o barcino o verdugo. Pero las palabras más correctas para definir, nombrar esas capas, capas o mantos, es bardino o barcino. Bardino, origen incierto, no se sabe el origen. Probablemente, digo yo, no lo dice Corominas y Pascual, que probablemente el brindel inglés y el bardino tengan un mismo origen. Esas palabras, brindel en inglés, bardino, desde mi punto de vista, yo no soy filólogo, eso pues a lo mejor el señor Trapero, Maximiano Trapero, pudiera estudiarlo y exponerlo mejor que yo, pero me parece que esto no hace falta mucha ciencia. Si se tiene una base con el Corominas y Pascual, pues ya está, casi que ya está agotado el tema, Entonces, tipo de mastín, o sea que el perro de ganado majorero, según Malik Tahara, pues el perro de aquí, que allí hay en África un perro parecido. Ese es el parecido, es de esas fotografías. Todas las fotografías que se pueden ver y los vídeos que se pueden ver ahí en Marruecos, nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el problema? El problema aquí está por parte del señor marroquí, de que quieren hacer descender las Islas Canarias como si las Islas Canarias tuviera que ver con Marruecos. Culturalmente no tiene nada que ver. Aquí hay descendientes mestizados de gente de por allá y del Sáhara y de muchos otros sitios. Pero no tiene que ver con aquello de allá. Y que no asuman aquella cultura con esta de aquí porque tienen intereses políticos. Porque la ciudadanía de a pie, lo que les cuentan, esto es de África, sí, de África, esto está geográficamente de África, pero culturalmente aquí la población no es marroquí. No le digas tú a un ciudadano de las Islas Canarias, no solamente que no es marroquí, pues aunque tenga algún origen, de aquellos esclavos como de los esclavos negros, que aquí los hay, se les nota, en el pelo, no es mayoría, pero sí que está, porque la mayoría no eran negros ni esclavos, la mayoría eran los pueblos andaluces, extremeños, de allá de la península, de portugueses, eso era la mayoría, y eso es lo que dominó, y lo que aquí se ha hablado siempre con influencias del portugués y influencia del aborigen y tal y cual es el español. No hay otra, es como en Hispanoamérica. Yo me quedo maravillado de cómo hablan la gente culta de Hispanoamérica. No el ciudadano de la calle, que el ignorante, que está más bien en el mando, digo, en el bando de los delincuentes. No. Estamos hablando de gente con una cultura. Y yo me quedo maravillado. ¿Cómo hablan? Que yo he recomendado alguno y más que voy a recomendar, ¿no? Qué bien hablan. ¿Qué conocimiento de historia tienen? De la ciencia, de la hispanidad. De esos es de los que hay que aprender. Y que no son tendenciosos. Tendenciosos son estas personas que no tienen base cultural ninguna. Lo único que tienen son prejuicios. Ideas preconcebidas que se las han vendido. En Hispanoamérica en los colegios, lamentablemente es así, ¿no? Y en España lo mismo. Y no hablemos lo que se está viviendo en Cataluña y en Galicia y en Vascongadas desde hace mucho tiempo, desde que se fundó el Partido Nacionalista Vasco. Y eso es la ruina para los pueblos, la ruina. Pero ese virus se le mete en las neuronas, y eso está trabajando ahí dentro. Venga y venga y venga. Y por eso te encuentras tú con un señor que ya murió, el Arzallus, que fue presidente del gobierno vasco, y así toda esa patulea de gente, como en Cataluña, y después tachan a los otros de nacionalistas españoles. Vamos a ver. Y la reina católica y Fernando el Católico, eso era de lo más detestable que se podían imaginar. Y eso encima en las escuelas se enseñaba, pero en plan tendencioso, y no digo las izquierdas. Bueno, a las izquierdas mencionales, la reina católica, todos fuimos influenciados por eso. Todos, yo me acuerdo. De cómo había toda una tendencia, y claro, hubo toda una tendencia después de la Guerra Española, del comunismo. Vargas Llosa, García Márquez. Ahora, con los años fueron cambiando. Aquí tengo yo un par de libros de un señor, ahora no me acuerdo del nombre, que empecé a leerlos, pero bueno, los tengo aparcados ahí. Bueno, pues este señor lo dice él. Sánchez Dragó, Fernando Sánchez Dragó, fue del Partido Comunista.
Pero después con eso en las juventudes, ¿no? Que es cuando entra todos esos virus en la mente de los jóvenes, ¿no? Como lo que he venido denunciando de los tatuajes y de los Rockefeller y de los Rothschild y de Soros y toda esta mierda. Bueno, pues esta gente todos eran de izquierdas. Todos. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo, porque claro, yo conozco más de Canarias y de Cataluña también, porque siempre lo he seguido, y de cualquier parte de España y de fuera. Bien, pues aquí recuerdo yo a Armas Marcelo, Juanjo, que yo lo conocí a él, tomamos café juntos, charlamos, coincidíamos en la revista de Roberto Grandal, gallego, el padre Marino, yo conocí a la madre, el hermano que estaba en la universidad, en la calle Pérez Galdós 19, allí conocí yo a Rafael Franquelo, la andaluz, la mujer andaluza, ¿eh? Estuve en su casa tomando café. Eran muy aficionados a la poesía. Él hace unos pocos años, por lo visto, se ha dedicado a la pintura también, o a la pintura, según vi un reportaje ahí, un vídeo. Bien, pues este señor ahora aparece ahí, bueno, es más canario, más guanchista y más independentista, y sigue con la vena comunista, y está ahí con los de la época, pero bueno, fracasados todos. Todos. El tiempo los ha fagotizado, fuera. No, y la sociedad canaria sigue. Esto no significa nada. Bien, Armas Marcelo, pues claro, fue evolucionando, cosa que Franquelo no, que fueron muy amigos, e incluso hicieron una guía de las Islas Canarias, si no recuerdo mal. Rafael Franquelo y Juancho Armas Marcelo, ¿no? Bueno, pues eso se ha estado cocinando aquí, pero claro, toda esa gente de izquierdas, cuando fueron descubriendo lo que eso significaba y lo que fue la URSS, y lo que fueron todos los partidos comunistas, y ahí tenemos un ejemplo en Cuba, y ahí tenemos ahora mismo en Venezuela, menudo plan, ¿no? Para los venezolanos. 8 millones parece ser que están fuera de venezolanos, que están fuera de Venezuela. Bueno, pues repartidos por ahí, por el mundo, ¿no? Y de ahí vienen todas esas izquierdas, bueno, pues que es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, simplemente que es el análisis de una realidad. Esa gente que iban a liberar el pueblo, que iban a democratizar, que iban no sé cuántos. Mira tú, Chávez, en lo que metió a Venezuela, y Fidel Castro, y después Raúl Castro, y ahora los que están metidos allí. Claro, los países como Rusia y todo eso, lo que les interesa es, no porque simpaticen con esa gente, no, les interesa estar ahí para poder estar cerca de Norteamérica. Mejor tener a los cubanos, a los políticos cubanos a su favor, que no en su contra. Y claro, los cubanos, los políticos, ¿con quién pueden estar a favor? O pegados a, pues con los rusos, que tienen muchísimo poder, ¿no? Porque si no, con los norteamericanos no tienen nada que rascar. Bien. Y eso todo se va fraguando a través del tiempo, y aquí nos encontramos con la misma película, y aquí, ahora, todas estas izquierdas de aquí, ¿eso dónde fueron a parar? Y algunos tenían muy buenas intenciones, ¿no? Ha habido aquí, que yo no quiero mencionar, incluso algún profesor de universidad hace años, catedrático, eran muy de izquierdas por aquello del igualitarismo, en contra del capitalismo, en contra de la religión, en contra de no sé cuántos, y después resulta que eso ha sido todo un fracaso. Fueron unos planteamientos totalmente erróneos, tóxicos, porque han sido tóxicos, y eso pues ha hecho muchísimo daño a las sociedades. Y entonces, bueno, pues, y ellos luchaban por la libertad, y hay que ver en lo que han metido a los países, ¿no? Ahí están en Hispanoamérica, y todavía ahora mismo ahí gobernando Chile, y Colombia, y terroristas, El de Chile, que yo le he hecho un estudio grafológico, al margen de lo que diga un señor ahí que me comenta, ¿no? Por el estudio de la letra, cuando se ha estudiado bien durante muchos años, ahí vemos el nivel cultural, el equilibrio psíquico, los conocimientos de una persona sobre lo que sea. Y la verdad que eso es la letra de una persona, vamos, que no tiene conocimientos, simplemente que está metido dentro de un sistema político. Él se metió en eso, y al final, bueno, la población vota a un señor que les promete que van a hacer, y después resulta que lo que hacen es estropear el país, ¿no? Mucho más de lo que estaba. No lo han recuperado, no lo han mejorado, no lo han regenerado, no. Bueno, pues este señor, y lo mismo el de Colombia.
Yo veo, pero claro, cuando estudias, cuando te llegan informes o información de cómo han estado, como el señor que acaba de morir ahora en Uruguay, que fue terrorista, vamos, pero terrorista total, ¿no? Y ha muerto ahora ahí, pues en loor de multitudes, pero ¿de qué multitudes? Que incluso Otegi lo estuvo visitando, el rey de España estuvo visitándolo. Claro, ¿qué puedes esperar tú de un rey que durante muchos años ha estado vendiendo a su patria? Juan Carlos, vendiendo, nos hemos enterado hace poco para acá, servía a los intereses de estos secretos, ¿cómo se llama? Bueno, de la CIA, ¿no? Era un informante, un vendido totalmente. ¿Qué podemos esperar de un país cuyo rey no defiende a España, sino que es un vendido? Y ahora no sé cómo estará el tema. No puedo decir nada, porque sería, pues, cometer un error, como cometen personas que no hacen afirmaciones sin una base. Yo ahora mismo no tengo una base. Puedo tener mis ideas, pero no puedo exponer. Pues, pero en caso de Juan Carlos, por todo lo que se ha ido descubriendo, tela. Y ya no hablemos de la cuestión de las faldas de los amoríos y todo eso, porque eso no tiene que ver. Todos los Borbones fueron lo mismo, todos. Y los no Borbones. Ahora, ¿qué diferencia de las monarquías que hubo en España antes de los Borbones? Y estamos así. Estamos que no tenemos rey de verdad, no tenemos unos políticos totalmente corruptos de estas izquierdas, un tío como Pedro Sánchez, el Zapatero, vamos a ver, y los anteriores lo mismo. Todos vendidos, servían intereses foráneos. No defendían los intereses de los españoles, los intereses de la patria española, porque la patria española somos los españoles. Sin españoles, sin población, no hay nada que hacer. Es un territorio. Pero no, es ese territorio delimitado, ¿no?, de otros países, Marruecos por el sur, Francia por el norte, Portugal por el otro lado. Bien, seres humanos. ¿Y cómo estamos? Vendidos. Vendidos. Corruptos por todos lados. Unas tramas, vamos, unas mafias, que esto no tiene nombre. Yo le digo mafia, ¿no? Y ahora, acto seguido, digo, no tiene nombre. Sí, tiene nombre, eso, mafias. Y ahora lo que está pasando, ahora mismo, en estos momentos, ¿no?, todos los informes que estamos, la información, mejor dicho, que estamos escuchando a unos y a otros, porque no puedes llevarte solamente por la información de uno. Hay que escuchar a distintos informantes para saber por dónde van los tiros, porque también hay mucho interés en tumbar a unos para meterse en los otros y para seguir haciendo lo mismo que lo que se ha estado haciendo antes, cuando han estado gobernando los que ahora no gobiernan o solamente gobiernan en parte. Pues entonces, bueno, pues así está el tema. Bueno, pues nada, no quiero abundar más sobre este tema. Señor Carmelo Alonso y señor Malik Tahara, no es nada personal, no los conozco, simplemente es que yo he visto esos mensajes, esos comentarios en mis vídeos, como otros, que alguno ya le he dicho a mi hijo, fuera, porque aquí de lo que se trata es de una afición, los perros de presa, la historia, los orígenes y esto, lo otro, que me habré podido equivocar, pero no de una forma tendenciosa, intencionada, cometer no un error, porque un error es un error. Y otra cosa es decir una cosa de forma premeditada que sabes que no es cierta. No, yo cuando digo el perro de ganado majorero no tiene nada que ver con el perro del norte ahí del Atlas. Y ahí están los ejemplares de ahí y los de Fuerteventura, que ahí pueden verlos en mi página, digo, en mis vídeos, que hay cantidad de fotografías de perros y datos, de perros de ganado majoreros, que es como se le llaman los documentos. Y si algún nombre hay que ponerle, pues hay que ponerle que vienen los documentos. Perro de caza es un perro de caza, es un podenco. Y yo escribí un extenso artículo, trabajo, sobre el podenco canario, que lo publiqué en el periódico El Día Primero, luego en la revista Todo Perros y después en la revista Cani de Presa de Italia. Eso se publicó. Y el primer trabajo y único trabajo que se hizo sobre el podenco llamado Nano, de la Isla del Hierro, enano, Nano,
un perro paticortito para la caza de conejo y tal y cual. Bueno, pues yo hice un trabajo, se publicó en la revista El Mundo del Perro, se publicó en la revista Todo Perro, si no recuerdo mal, y en la revista Cánida Presa. ¿Alguien hizo un trabajo como esos? No. Existe el Club del Podenco Canario en Gran Canaria, que es para las Islas Canarias, me imagino yo. Pero ellos no han publicado un trabajo documentado. No, no se han mojado ni tienen conocimientos como para hacer un trabajo y publicarlo. Entonces ahí ha quedado la cosa. Es el club, hacer sus exposiciones de belleza con podencos. Yo no lo entiendo eso, pero bueno. Entonces, es lo que hay. Pues nada, eso es lo que esta mañana y antes de... Yo ahora, cuando corte, empiezo otra vez las tareas cotidianas, que es lo que a nosotros nos da de comer. Pero esto es muy importante. Esto es muy importante porque si me callo, pues esto queda en la mente de las personas. Esos mensajes. Y lo que yo quiero es contrarrestar el efecto de esos mensajes. Porque habrá personas que dirán, no, sí, pero entonces, cuidado, escuchen a la otra parte. Y la otra parte soy yo. Y yo salgo y le respondo al señor Carmelo Alonso Carreno, que no sé quién es. Bien. Y el señor Malik Tajara, que hace 6 meses, de donde yo he extraído esto, yo soy del norte de África. Bueno, el norte de África es toda la parte hasta Egipto, pues que me decía ahí que en cualquier día venía a visitarme, lo cual quiere decir, yo interpreté que este señor vive en Canarias, pero no tiene documentación, no tiene conocimientos de historia. Es más, yo me atrevo a decir que no tiene conocimientos de la historia de Marruecos. Conocimientos. Para eso hay que leer cosas. A verdaderas autoridades marroquíes y no marroquíes. Porque yo no me quedo solo con los textos de ciertos autores marroquíes que son afines al régimen, llamémosle régimen. Entonces yo prefiero leer cosas escritas por marroquíes y por españoles y por franceses y por norteamericanos sobre Marruecos y tal, y bueno, y de la historia del pasado y cuándo se funda y cómo se funda y quiénes entraron a gobernar y a reinar y tal. Entonces ahí uno se puede formar y empecemos por decir lo que antes ya he dicho. Eso fue del Imperio Romano una gran parte, ¿no? Todo el norte de África. Y eso dejó su rastro. Y luego ahí entran los islamitas. Los islamitas son los seguidores del Islam. El Islam es el mahometismo, o sea, seguidores de la religión que se le adjudica a Mahoma. Que yo no sé lo que pensaría Mahoma si levantara la cabeza y viera todos esos textos que se escribieron posterior a su muerte, qué es lo que pensaría y de todo lo que ha acontecido y sigue aconteciendo y seguirá aconteciendo. Yo no sé lo que podría pensar. Y dicen que Jesús sí existió, me dice un joven aquí en un comentario, y hace la comparación con Sócrates, ahora me viene a la cabeza, ¿no? No estaba preparado, pero bueno, tengo buena memoria. Entonces este joven me dice que, bueno, que puede que, más o menos, que Jesús no fuera Dios ni nada de todo eso, pero que Jesús existió con lo mismo que Sócrates. No me compare usted. No me compare usted porque está demostrado que Sócrates existió. Y que se tomó la cicuta y murió. Se la dieron. Solamente por plantear ciertas cuestiones de tipo filosófico, social y tal y igual. Y eso afectaba para los poderes de aquella época. Y este señor sí murió. Pero yo, que no es el motivo de mis vídeos, pero que yo le he tocado de soslay, como se suele decir, ¿no? Lo de Jesucristo, bueno, pues yo les puedo decir que hay autores muy importantes, se han escrito libros, y recuerdo yo ahora un señor catalán que ya tiene sus añitos, que fue cura, teólogo, y estudió teología en Alemania, estuvo muchos años en Alemania, y ese señor colgó la sotana, o sea, dejó de ser cura, y ha escrito y conferenciado sobre la existencia o no de Jesús el de Nazaret y la religión. Bien, y habla, por ejemplo, de que todo eso es pura mitología de origen egipcio. Y él expone sus razones y está en internet. Lo pueden escuchar a este señor, no a mí.
No me acuerdo yo ahora cómo se llama él, pero en otro vídeo, yo lo busco, ahora no me acuerdo yo del nombre, que un nombre y un apellido catalán, pero que no es muy frecuente. Bueno, pues se ha escrito mucho, no solamente este señor, muchos autores hay que han estado dentro de la religión cristiano-católica y no católica, porque no solamente está la religión, es la más numerosa, ¿no? La que más fuerza tiene, la que se rige por el Vaticano, ¿no? Aquello de Pedro, ¿no? Y que sobre esa piedra se construirá la iglesia, ¿no? Bueno, pues todo eso no tiene que ver con Jesús del Nazaret. Pero si fuera cierto que hubo un señor, Jesús de Nazaret, toda esta mitología, ¿no?, que existió, si levantara la cabeza diría, a la que han montado, el tinglado que han montado en mi nombre, ¿no? Y luego los arrianos y los no arrianos, y todo el inicio de la religión, el primer concilio de Nicea y toda esa serie de cosas, los arrianos, los católicos, y van, y venga, pum. Bueno, pues todo eso ha llegado hasta nuestros días, pero Jesús de Nazaret existió, ¿eh? Y hay mucha documentación y se ha falsificado mucha documentación para seguir defendiendo este poder cristiano, que eso no significa que a través del tiempo, tanto en el Islam como en el cristianismo, no se haya construido generación tras generación, siglo tras siglo, una sociedad con ciertos comportamientos morales, éticos, económicos, que sean mejores que los de otros pueblos y que han llegado hasta nuestros días, porque el Imperio Romano, desde Constantino para acá, pues construyó toda una sociedad con una filosofía, con un derecho romano que se mantuvo en el tiempo y bueno, y hasta nuestros días. Y el Islam lo mismo, toda una serie de comportamientos, de tal. Luego están los fundamentalistas esos, que ellos se erigen como tales, lo mismo que los rabinos, la Biblia, y escrita y vuelta con los rabinos y la Biblia, el pueblo elegido, y bueno, ¿elegido por quién? Por Dios, ellos, un pueblo que se ha estado mestizando y mestizando y mestizando. ¿Cuál de ellos es el elegido? Si es el pueblo de Israel, pues tiene que ser puro, como se planteaba, ¿no? Y ellos no se cruzaban. Toda una mentira, como la copa a un pino y mucho más. Bueno, pues ahí estamos. Pues nada, hasta el próximo vídeo. Que nadie se tome nada como esto mío como ofensivo, porque cuando uno toca las cuestiones de las religiones, del cristianismo, del Islam y el catolicismo y tal, pues eso levanta ampollas bueno, yo tengo aquí cantidad de libros de gente de nuestros días, textos que han salido, libros que han salido, acaban de salir del horno, ¿no? Y por gente muy sesuda, ¿no? Españoles, franceses y de otros orígenes y de otras lenguas. Y claro, y los creyentes en la virginidad de María y bueno, y todo eso está por demostrar. No se ha podido demostrar. Y mira que ha habido intentos. Y todo quedan textos que han escrito unas personas y que es aquello que dice, ¿no? Ven aquí, toca la llaga, ¿no? Y afortunados aquellos, a Tomás, ¿no? Aquellos que creyeron sin ver. Claro, ¿esto quién lo dijo? ¿Jesús el de Nazaret? ¿O lo dijo alguien que dijo Jesús de Nazaret para que la gente creyera en algo que no se podía demostrar ni comprobar? Ese es el problema. Pero bueno, este sopesar la historia y analizarla a través del tiempo, por los textos, porque claro, con lo que contamos son con los textos. A lo que se recurre siempre es a los textos de la historia de cualquier pueblo. Desde los tiempos de Mesopotamia, de la antigua India, ¿no? Y de antiguo Egipto, y no tan antiguo, pues los textos, los documentos, todos los historiadores se basan en esto, y unos dicen unas cosas, bueno, y unos están más ajustaditos, la guerra tal que se celebró o que se ocasionó por este motivo, por el otro, y bueno, pero ¿eso lo abarca todo? ¿Y todo lo que se dice ahí tiene que ver con la realidad pasada? Pues claro, cuando la persona se lo cree a pie juntillas,
tanto dentro del Islam como el catolicismo, como el protestantismo, como tal. Y sobre esto se está analizando todos los días, generación tras generación. Y seguirán habiendo, y ahí está el Papa nuevo, y anteriormente el Francisco, y el Francisco ha sido muy denostado por mucha gente, y bueno, y adorado por otros, porque claro, la fe es ciega. Y el análisis procura estudiar al personaje y sus hechos, y aquello que dicen que dijo Jesús: por los hechos los conoceréis, ¿no? Por las obras los conoceréis. Bueno, pues todo eso es muy antiguo. Eso es más antiguo que ese Jesús hipotético, ¿no? Eso es muy antiguo. Eso es muy sabio, ¿no? De filosofías antiguas, mesopotámicas. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canario en sus vidas. El perro de presa canario es una realidad, ¿no? Que se está siempre gestando generación tras generación, ¿eh? Y no es como salió del arca de Noé, porque no salió ningún perro de presa canario del arca de Noé. Es otro mito el arca de Noé, y cualquier persona que lo analice con arreglo a los textos que nos han llegado se darán cuenta que todo eso es otra cosa, otro invento, un producto cultural, como decía Krishnamurti. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad, de selección, y les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.